el día 1 de junio, justamente el día de hoy. Y por eso es que nosotros, como productores, no sé cómo está la luz, o prendemos luz, ¿está bien? Y precisamente nosotros como empresa de productores realizamos este tipo de eventos para que la gente conozca más sobre el producto que se produce en los estados de todos los socios de nosotros. Cuando hablaba con el doctor Edgar Pulido, que tengo la fortuna ya de conocerlo de muchos años, de todo el trabajo que ha hecho en el sector agropecuario, hablábamos de qué evento hacer que tuviera una finalidad y algo que se reflejara de verdad entre la ciudadanía precisamente. Y sabemos y hemos visto de pronto, ¿se acuerdan ustedes en alguna ocasión que un actor muy conocido en México salió y dijo por qué no se debía de consumir leche? Entonces lo platicamos y dijimos, bueno, vamos haciendo una conferencia en donde se desmientan todos los mitos malos que trae el consumo de la leche. Entonces es por eso que estamos el día de hoy. Vamos a comenzar con la conferencia. Primero vamos a presentar al doctor Edgar Pulido, que va a ser el conferencista del día de hoy, una persona que lo conocí por el Centro Universitario de Los Altos, después en ASICA como director de la Agencia de Sanidad e Inocuidad, y que bueno, hemos estado trabajando desde hace ya unos 5 años, médico, en diferentes actividades, la Escuela de Lecheros y diferentes actividades en beneficio del sector agropecuario, que esto incluye pues, obviamente la producción de leche. Entonces un fuerte aplauso por favor para... Nos acompañan esta mañana también el presidente de la Cooperativa de Consumo Agropecuario Pedro Esqueda, el médico Luis Campos, al cual le voy a hacer el uso de la voz para que nos dé la bienvenida oficial a esta empresa y a esta charla. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es grato ahora sí contar con la presencia de todos ustedes. Y ahora sí espero que saquemos provecho a la plática que nos va a dar acá el doctor para ahora sí quitar mitos que hay sobre la leche y salir nosotros allá afuera y poder defendernos más de este gran producto que es con el cual nos sostenemos, ahora sí que la mayoría de los que estamos aquí, y esperemos que siga adelante esto. Muchas gracias, bienvenidos. También nos acompaña el señor Juan Ramón, que él es el secretario, no es cierto, el tesorero de la Cooperativa de Producción Los Peregrinos, que es la cooperativa que surge en el año 2018 con la finalidad de tener un lugar seguro para la comercialización de leche y a un precio justo. El señor Gustavo no pudo acompañarnos, pero él está en su representación. Entonces, don Ramón, una bienvenida cortita también por parte de Cooperativa Peregrinos. Buenas tardes, compañeros. Pues agradecerles el momento que estemos aquí reunidos y aprovechar esta gran plática. Gracias. Gracias. Agradezco la presencia de las personas de prensa. Ricardo, Lorena, muchas gracias, porque la intención es transmitir este mensaje a todos los ciudadanos que están ahí siguiéndolos en redes sociales. Agradecemos la presencia del regidor de Desarrollo Rural, el señor José Luis, y socio de esta cooperativa. A Tobías, que es el jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la Unión de Cooperativas de Consumo Alpeñas. De Humberto Jiménez, presidente de la Unión de Cooperativas de Consumo de Jalostotitlán. A Raúl, el presidente de la ganadera local de Jalostotitlán. Al señor Armando, presidente del Consejo de Vigilancia de Cooperativa Pedro Esqueda. Al señor Juan José, también comisionado del Consejo de Administración de Cooperativa Pedro Esqueda. Está entre nosotros también el señor, soy malo para los nombres, ya no sé más su apodo, Gilberto Franco, que es también del Consejo de Vigilancia de Cooperativa Pedro Esqueda. La directora Briana Reynoso, directora de Conalep Jalostotitlán, también Miguel Ángel, que nos acompañan de ahí. Tenemos hoy, aparte de ser socio, emprendedor Ezequiel Gutiérrez con los productos del Chamacuero. Ahí los vamos a deleitar en un ratito más. El señor Jesús Márquez, también que viene como parte del Consejo de Vigilancia de Cooperativa Peregrinos. Agradeciendo también a Ernesto y a su equipo de Natulec, que vienen precisamente para hacer el brindis con leche de Natulec. Y hubo mucha gente que nos preguntaba, espero que no se me haya pasado nadie, y obviamente pues los demás socios y personas que están con nosotros, muchas gracias. Hubo mucha gente que nos preguntaba por qué escogimos la leche Natulec. Les digo que queremos vivir esto desde el mundo de las cooperativas, y la cooperativa más cercana que tiene ya una marca de leche es Natulec.
Por eso estamos nosotros hoy estaremos haciendo hoy el brindis con la leche de Naturleche. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos todos. Y ahora sí, médico, doctor, lo dejamos en sus manos para esta conferencia. Por ahí traemos un detalle con el compu. A ver, Eddie, no sé qué pasa. Esta computadora no está transmitiendo señal. Tendríamos que pasarla a esta. Tenemos una USB o algo. Internet, no sé. Por favor, pues si tienen una USB, invitamos a que nos acompañen acá. Ande, no los corro, pero Marlene, ¿nos prestas una USB, por favor? Sí. Y ahorita... o si te la mando, se la mando a Roy. Gracias. Más que no sé si por el tamaño, no sé si se vaya a poder pasar. Roy, tengo una pregunta. Sí, dígame. Me dijeron que te hiciera. ¿A mí? Hoy es Día del Internacional de la Leche Día Mundial. Mundial. ¿Y cuándo es el Día del Ordeñador? Híjole. Ese es todos los días. Y ese es todos los días. Ahorita dejen nada más que arreglamos los asuntos técnicos. Esta no la reconoce. No le estamos tomando señal. Platícanos un poquito de la conferencia. No tiene Chromecast. No. Me tienen chiviado el día de hoy. No, pues recordarles en lo que tenemos aquí todos nuestros... todo listo para la conferencia. El día de hoy, en conmemoración al Día Mundial de la Leche, vamos a hablar sobre los mitos del consumo de leche, porque luego de pronto a todos los productores o todos los que hemos consumido leche les decimos tómense leche y dicen no porque te sube el colesterol, no porque te hace daño para la salud, no, y hay muchos no, y luego de pronto nosotros no sabemos contestar por qué sí. Entonces hoy, a través del médico, del doctor Edgar Pulido Chávez, vamos a desmentir todo esto, y es importante pues para también nosotros poder decir por qué sí tenemos que consumir leche. Y bueno, sabemos que hoy desde esta sala de juntas, ahorita lo comentábamos antes de entrar, ahorita está muy difícil el tema para el productor de leche, pero pues ahora sí que tenemos que hacer desde nuestra trinchera lo mejor, qué mejor que incentivar el consumo de leche. La gente, si se fijan, de pronto sube el refresco, sube la cerveza, y la gente tomo sigue comprándolos y sigue consumiéndolos, y luego de pronto pues ya resulta que ya la gente ya no sabe desayunar con un vaso de leche o cenar con un vaso de leche, sino con un vaso de refresco. Entonces, por eso es bien importante, desde los que estamos aquí de manera presencial hasta los que nos están siguiendo en redes sociales, pues que conozcan y sepan que sí es muy bueno todo lo que es el tema de la leche, los productos lácteos, y qué mejor que sepan por qué sí consumirlos, quitando todos los mitos de todos los problemas de salud que pudieran o que dicen que pueden acarrear, ¿sale? Entonces, por eso estamos citados el día de hoy, ya a nada de comenzar con esta interesante conferencia. Los que están en redes sociales, vénganse, todavía nos alcanzan a acompañar para el brindis. Y por ahí una prueba rápida que traemos de detección de los quesos que no son quesos. Nosotros decimos que son pasteles sabor queso, ya con tantas cosas que le meten. Y bien importante también que hay un análisis. Si hoy la leche vale 9 pesos, vamos a poner un precio promedio, y se necesitan 10 litros de leche para hacer 1 kilo de queso, estamos hablando del precio base del kilo de queso de 90 pesos hacia arriba. Imagínense qué estamos haciendo comprando quesos de 60 pesos. ¿Qué estamos comprando? Tan solo desde ahí, ¿no? O sea, puede ser un tema de economía, pero también tiene que ser primeramente un tema de salud. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de esta plática. ¿Estamos listos, doctor? ¿Todavía falta un poquito? La tecnología nos falló. No pasa nada, ahorita vamos empezando. ¿Sí? Esta conferencia básicamente se va a tratar acerca de los mitos, de las mentiras, acerca del consumo de la leche, ¿no? Sí. Andrés. Porque luego hay mitos muy difundidos como que incluso... A ver, ayúdame a mandarle este dato. Le puse LI calcio, a WhatsApp. cuando la LI. es una fuente de calcio.
Correcto. Verga, no sé cómo le También hay puse. otro- Aquí, ese. gente A que ese, no sabe pero esta que presentación. Es una fuente de proteína, sobre todo los que van al gimnasio y eso, es una de las más grandes fuentes de proteína, la leche. Además de que nos explicas un poquito acerca de la grasa butírica, que mucha gente Ay. le tiene miedo porque dicen grasa y piensan que es grasa mala, ¿no? Correcto. Todo ese tipo de temas lo vamos a abordar aquí con el doctor. Siempre lo hemos hablado desde la parte científica, ¿no? Para que obviamente todos nos vayamos documentando igual y no vaya yo a decir una cosa por otra y menos aquí delante del doctor. Pero todo ese tipo de temas los va a abordar él desde la plática. Bueno, pues tengo aquí un árbol de Navidad ya. Primero, muchas gracias a Roy. Y bueno, muchos de ustedes ya nos conocemos. Yo creo que me pusieron todas estas cosas que parece un bozal, pero no voy a poder hablar en francés mucho, que es mi idioma favorito. Pero este tema es pues uno de los temas más controversiales que hay en el consumo de alimentos de origen animal, ¿no? Yo a mis alumnos en Cualtos les digo que somos como calificados como si fuéramos los asesinos o los malos de la película. La gente que se dedica a la producción de alimentos de origen animal, ya sean los ordeñadores, los ganaderos, las productoras de leche, los veterinarios, somos enemigos del mal, porque abusamos de las vacas, porque las maltratamos, porque la leche diario, porque de las inseminaciones. Hay 100,000 temas con los que se nos acusa de tratar a los animales para producir un alimento. Entonces esta charla más o menos está dirigida justo a esos temas que dice la gente en la ciudad, porque los que somos de pueblo sabemos lo que pasa en la vida real con los animales, ¿no? Y además los animales como las vacas son animales que son literalmente en una sociedad con las personas. Una fuente de trabajo, además de una fuente de trabajo, es una cosa cultural. Ya hay sociedades, comunidades que están asociadas a las vacas y no hay otra cosa que hacer. Entonces es un asunto cultural, de trabajo, con, por ejemplo, Natulec, que hemos, más o menos por ahí nos hemos encontrado muchas veces a lo largo de casi 9 años. También es un asunto político para los que llegan a la casa esa Jalisco. Es una forma de resolver problemas de regiones como esta que son lecheras. Entonces, no solamente es una cosa de alimentación. Entonces, más o menos la plática está dividida como en 3 partes. Una, ¿de dónde nace la leche? O sea, no es una cosa que haya bajado en un platillo volador y que nos hayan empezado a dar vasos de leche. 2, cómo se tiene que estudiar y entender el consumo de leche y la producción de leche. O sea, eso de que somos la única especie que tomamos leche en edad adulta y que eso está mal, no es cierto. Hay una cosa de evolución de 9,000 años que nos permite digerir la leche y que nos permitió a nuestros antepasados bajarse de los árboles. Tener una proteína, unos ácidos grasos de la leche permitió que la gente desarrollara cerebros más grandes y eso dio para hacer herramientas hasta que tuvimos agricultura, por poner un ejemplo de todos los avances que tuvo la humanidad por tomar leche nada más. Entonces, justo eso es más o menos lo que vamos a platicar. Y en la última parte, ahora sí, lo que decía de cómo digerimos la lactosa, cómo digerimos la grasa, para qué sirve en las redes sociales, o esta gente que es activista contra el consumo de leche, pues nomás dice de 3 componentes de la leche. Pero la leche tiene más de 400 componentes. O sea, la leche es un cofre de tesoros de la alimentación. Tiene 400 componentes que pueden tener actividad biológica en la salud de la gente. Si es un ácido graso, pues un ácido graso, sabemos que todas las hormonas o gran mayoría de las hormonas que tienen origen de la grasa se forman a partir de grasas como la que está en la leche. El colesterol es un componente innecesario, totalmente necesario en la alimentación de la gente. Si la gente, hemos visto casos, por poner un ejemplo, ¿sí llegó a la presentación o no? Solo falta desbloqueas y solo hemos visto casos de niños, por ejemplo, allá en Europa, donde la gente se hace más radical con las dietas veganas. Niños que se mueren a los 3 años porque tenían deficiencias de componentes que solo están en alimentos de origen animal.
O sea, no hemos evolucionado como el maíz. Nosotros no nos nutrimos del aire ni del suelo. Necesitamos una transformación por animales más especializados como las vacas. Y entonces esos niños se mueren por falta de hormonas del crecimiento, porque tienen deficiencias de vitaminas que solo están en alimentos como la leche, como la vitamina E, la D, la E, la K. O sea, en gran proporción. Hay otros alimentos que las tienen, pero la leche las tiene todas. Entonces esos son los ejemplos de nada más así de rápido de cuál es la importancia de la leche. Y además, precisamente, hay como 10, en casi todas partes del mundo se han establecido como 10 mitos sobre la leche. Y entonces esas son las principales, como decía Roy, ese no es un actor, es más bien un cómico, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un actor, un artista y un cómico. O sea, hay una gran diferencia. Y eso tiene como 5 años por lo menos de primaria de diferencia para empezar a platicar, ¿no? Entonces la gente agarra de una cosa de las redes y la convierte en una realidad, y entonces, como dice el dicho, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y eso es más o menos lo que nos pasa con estos mitos sobre el consumo de alimentos como la leche, que precisamente hoy nos ocupa el Día Internacional de la Leche. Entonces, estas cosas sobre la leche, porque luego también hay como estas cosas de decir que, pues ese yo lo vi ayer vendiendo ejotes en el tianguis. Entonces también les quiero decir que yo vengo de un pueblo de Michoacán que se llama San José de Gracia, y es el pueblo que es más importante en la producción de leche de Michoacán. Y está en una zona con límite con Jalisco. Mi familia, si yo no hubiera cometido el error, ¿no es cierto?, de estudiar, sería la 4ª generación de gente que se dedica a hacer queso en mi pueblo. Entonces, desde mis bisabuelos han sido productores de leche, queseros, mi papá todavía lo hace, y yo espero, si un día me harto del asunto de la universidad, me regreso a hacer quesos a mi pueblo, porque todavía no se me olvida. Entonces de ahí es un asunto. Luego estudié veterinaria, me dieron una beca para irme a estudiar los vinos y las tapas en España, no es cierto, para estudiar el doctorado, y lo hice en calidad de la leche y producción también de la leche. Entonces, más o menos tengo por lo menos unos 20 años enfrentado con leer y estudiar la calidad, la producción de la leche. Y a partir de ahí, cuando me contrataron en la universidad, también ha sido como mi línea, mis áreas de especialización, y luego he tenido también errores, matrimonios fallidos, le llamo yo, porque me han invitado un par de veces a trabajar en el gobierno del estado, y ahí es donde nos hemos conocido con los lecheros de Los Altos, más o menos. Entonces, soy militante, consumidor de a de veras. Mi refrigerador puede que no haya una buena botella de vino, pero siempre hay por lo menos 3 quesos diferentes. Entonces, a partir de ahí justo es porque todas estas mentiras que se dicen alrededor de la leche, pues es, a ver, esto dice la ciencia, esto pasa en la vida real. Hay gente que precisamente, ahorita vamos a ver, ahora sí ya lo andamos logrando, ¿o no? No tenemos obligación para ver esta... ¿Dónde estará mi computadora? A ver. Si no, así me la voy a echar yo. Voy a usar mi presentación y ya, si algún día lo logramos mientras me callo. Profesor, si lo comparte en línea, le pasa el link. Pues más bien a lo mejor podría subir a un Drive, ¿no? Bueno, mientras,
las características de la leche que ustedes ya lo saben, a lo mejor solo con las palabras de la química lo vamos a decir. Entre ellas, la leche es el único alimento para los animales mamíferos durante sus primeros días de vida. Entonces ese es nuestro primer argumento. Un recién nacido que nace incapaz de defenderse ni de taparse con unas hojas, la única sustancia que lo hace vivir es la leche. Y entonces ese es el primer ejemplo. Pues cómo nos andamos echando un rollo de que la leche hace daño, si a un recién nacido de un mamífero lo único que lo hace sobrevivir es la leche. Pues ese debería ser nuestro primer argumento contra la gente que dice que tomar leche es malo y es un delito, ¿no? Las sustancias de la leche proveen energía, materiales estructurales que serán fundamentales para su crecimiento. Eso está perfectamente estudiado. Un recién nacido mamífero, ahorita vamos a ver una tablita donde se ponen los componentes de la grasa. Pero, ¿quién ha probado tacos de sesos? ¿Qué consistencia tienen? Cremoso, grasoso. Pues ¿saben qué es eso? Gran cantidad de grasa. ¿Y saben de dónde salen esas grasas? Los primeros días y meses de nacimiento, solo de la leche. No hay un tapón donde le echen 1 litro de aceite a un recién nacido. Niño, vaca, perro, caballo. No hay. La grasa para formar ese tejido del cerebro, porque además, aunque lo usamos de broma, cuando ustedes dicen, ya se le cerró la mollera, bueno, pues todo ese proceso hasta que se cierra la mollera, por decirlo de alguna manera, ese cerebro crece a partir de la grasa que obtiene de la leche. Dependiendo de las razas va a cambiar la cantidad de grasa, pero ese es el primer ejemplo de una cosa importante que es la máquina que hace que se muevan muchos de los demás del cuerpo, ¿no? La leche contiene anticuerpos que protegen al mamífero cachorro contra las infecciones. Particularmente en las vacas, todos sabemos que un becerro que no toma calostro en las primeras 12 o 20 horas, mejor hacerlo birria, ¿no? Porque la transmisión de la defensa para un becerro es el calostro. Obviamente en otras especies es diferente, tiene que ver con el tipo de placenta, con muchas cosas que se maduran durante el periodo de periparto hasta el parto y las primeras horas del intestino del becerro. Y en los humanos igual. Entonces, los anticuerpos, todas esas vacunas que se administran en las vacas, pues literalmente las defensas que ya tuvo la vaca se las pasa al becerro. Y ese becerro van a salir después del calostro, va a tener un grado de defensa. Entonces, ¿será mala la leche? Pues de ninguna manera. Y en este momento está totalmente demostrado que hay una proteína, particularmente en la leche, que puede ser hasta defensa contra el cáncer, como la lactoferrina. Esa se la aprenden y luego si quieren la buscan. Pero la lactoferrina es una de las proteínas de la leche que más defiende contra infecciones y además ya dijimos que puede evitar el crecimiento de cáncer o tumores cancerosos. Un becerro necesita 1000 litros de leche para su crecimiento, que 1000 litros, a lo mejor todavía hay vacas por ahí que pueden producir 1000 litros durante la lactación, pero ya sabemos que eso era las primeras vacas, como las conocemos hoy ya, que podían producir para atender un becerro. Pero cuando nosotros nos asociamos con las vacas, pues dijimos, puede criar el becerro, pero también puede seguir criando nosotros, ¿no? Y entonces hoy llegamos a producciones pues que pueden rebasar lo que ustedes me digan, pueden ser 6,000, 9,000, 10,000 kilos de leche por lactación, que puede ir de 30, 40 y hasta 45, 50 litros por vaca por día. Entonces, ese es el grado de especialización que tenemos de 8,000 años de habernos asociado con las vacas para vivir juntos. Y ahora sí, la producción de leche se conoce desde hace más de 6,000 años, que 6,000 años es el punto donde las vacas empiezan a poner en establos, no solo las vacas, cabras y ovejas, que también debemos de saber que esas son como nuestras primeras socias en África, las vacas, las cabras, ovejas, y porque además ya sabemos que las cabras y ovejas son casi un tanque de guerra
Se pueden alimentar de huizachis y esas yo creo que están a 3 días de aprender a dejar de comer, ¿eh? Son las únicas que dominan más o menos el hambre. Entonces, pues en África son de las primeras especies que se asocian a la producción de leche. Luego el hombre empezó a domesticar animales herbívoros. ¿Por qué fueron las vacas? Pues porque imagínense que ustedes han visto que había el dión diente de sable. Pues ¿quién va a amarrar una bestia de esas edad hace 9,000 años? Y entonces ¿a quién empezaron a elegir? Pues ancestros por 2 cosas. 1, que comían pasto. Y 2, que no eran tan peligrosos para los humanos hace 9,000 años. Y entonces más o menos las podían meter a un corral y entonces empezaban a ver que las crías se alimentaban, pero que podían sacarle 2 vasos de leche. Y entonces además que esa leche se podía convertir en un producto si lo dejaban ahí fermentar. Ya sabemos las historias de que de diferentes tipos de quesos, ¿no? Que la gente lo llevaba en una bota de cuero y que se le olvidó en la cueva y que se fermentó y se hizo el Roquefort. Pero esas fermentaciones existen desde hace 9,000 años más o menos. Que la gente ahorita vamos a ver una imagen donde ocurre una cosa súper importante también de los productos que se llaman de segunda generación. La primera éramos cazadores, andábamos en el cerro matando mamuts y persiguiendo los animales para matarlos y comérnoslos y ponerse los cueros encima. Y luego hubo esa segunda parte de la historia de los humanos que tuvimos productos secundarios. Ya no era necesario matar a los animales. Y entonces no necesitar matar a los animales son los productos secundarios. No era necesario, entonces teníamos ya imagínense hace 9,000 años, ancestros de las vacas. En un corral se les podía empezar a dar alimentación, pero ese dar alimentación, de ahí nace una de las necesidades más importantes de la historia de la humanidad. Y se nos acabó el pasto a 100 metros o a 500 o a 1000, habrá que sembrar pastos. Y ahí nace la agricultura. Esa asociación de los animales nos hace también como obligación empezar a cultivar plantas. Entonces de ahí nace la agricultura y entonces empieza esa asociación, evoluciona cabras, ovejas, vacas. Y ustedes ya saben que las especies o las razas más viejas de ganado son las cebuinas. Y entonces llegaron de África todas esas especies. Los europeos no tenían vacas hasta que los africanos cruzaron y entonces llegan las vacas a Europa. ¿Todavía no lo logramos? ¿O ya no lo vamos a lograr? Bueno, ya no lo vamos a lograr. Entonces, nada más además de los 9,000 años que dijimos para tener la leche, tenemos cómo se forma la leche. Y entonces, si dijimos que todos sabemos más o menos que había dinosaurios, los dinosaurios no daban leche, ¿verdad? Bueno, que se sepa. Entonces, ¿cómo nace la leche? Bueno, pues hay un momento, hace 200 millones de años. 200 millones de años es donde empieza a nacer o a aparecer químicamente la leche. ¿Y ustedes han escuchado hablar del ornitorrinco? ¿Qué saben del ornitorrinco? Es un mamífero que pone huevos. Un mamífero que pone huevos. ¿Qué más? Venenoso. ¿Qué más saben del ornitorrinco? ¿Qué? Pero nomás hacen huevos. Que produce leche. ¿Que produce leche? Pues justo, ¿y cómo le hacen para decir que hace 200 millones de años? Pues porque hay una bestia como el ornitorrinco, que literalmente es un fósil viviente. Y ya sabemos, tendríamos que dar todas esas discusiones de que nace primero el huevo, la gallina, todos esos rollos que se escuchan y que dan los científicos, pero justo tiene que ver con eso. Hay un momento en el que esa especialización de los animales, las crías empiezan, un pollito sale del huevo y a las 2 horas casi anda ya buscando qué comer, ¿no? Pues entonces esos animales, pero también sabemos que una gallina nunca va a ser astronauta. No se caracterizan precisamente porque son listas, ¿no?
aunque haya gente que diga que sí pueden aprender y hacer operaciones, pero eso es como entrenarlos. Entonces, justo ahí necesitamos animales con cerebros más grandes, por lo tanto los necesitamos menos especializados en dar la batalla mañana después de nacer. Y si haces crecer un cerebro, tiene un gasto energético muy grande. O sea, el cerebro es una máquina que necesita mucho material. Empiezan a crecer, aparecen los mamíferos, hagan de cuenta que se separan en un momento de la historia los animales que nacen de huevo y empiezan a especializarse otros grupos de animales que son los mamíferos. Y entonces el ornitorrinco quedó a medias, porque además el ornitorrinco solo existe ¿en dónde? En Australia. O sea, eso es el fin del mundo ya. O sea, no hay casi, todavía ahora que tenemos aviones, todavía se hacen 20 horas para llegar hasta ahí. Si no te agarra por ahí un huracán en medio y lo que sea, pero duras 20 horas, vas al fin del mundo. Pues eso provocó que ese animal en ese momento se quedara ahí medio atrapado en la historia y en la evolución. Entonces lo que tiene eso no tiene ubre, pero tiene una glándula que sería así como estoy ahorita sudando. El ornitorrinco podría estar sudando leche. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada. Y en vez de estar filtrando pura agua, pues desarrolló una capacidad de filtrar proteínas, minerales, de formar la lactosa, que es un azúcar que sale de la glucosa. Y entonces formó ese compuesto de 400 componentes, que es la leche. Y el ornitorrinco es ese ejemplo. Todavía nace de huevo porque venía directo como nosotros hace 200 millones de años. Y entonces tenemos el ejemplo también el canguro, el tlacuache, que son marsupiales. El oso panda, nacen inmaduros y si el que la logra llegar a la glándula de la hembra, pues ya agarró un lugar para poder, digamos, nacer de verdad. No, porque nacen inmaduros y se pegan a la glándula mamaria y ahí se quedan dependiendo de cada uno de los animales hasta que están en capacidad de poder caer al suelo y empezar a alimentarse y convivir con la madre, con la manada. Bueno, pues ahí nace la leche y entonces hace 65 millones de años, ya vamos más cerquita antes de llegar a los 9,000, hace 65 millones de años, pues empiezan también bueno, entonces hace 65 millones de años ahora sí aparecen esos animales como el ornitorrinco, que nacían de un huevo, pero ustedes han visto, el desarrollo del del pollito su alimento es solo los 60 gramos que hay en el huevo. La yema literalmente da la formación del pollito y luego la clara sería sus reservas de alimentación para 21 días o lo que dura la incubación del huevo. Eso se alcanza a secar y se acaba el alimento. Y entonces en el ornitorrinco, que es ese ejemplo de un fósil viviente, pues nace esa cría, se seca el huevo, pero por eso empieza a desarrollar una glándula mamaria, porque a partir de ahí dará alimento a esa cosa que nace de un huevo sin la capacidad de alimentarse naciendo. Entonces nada más eso es para que no cayó en una nave espacial, no cayó en un meteorito la leche. O sea, tiene 200 millones de años formándose la leche para que la conozcamos hasta hoy y que llegue a un vaso. Y luego, precisamente por eso, en unas universidades europeas, 20 universidades, precisamente porque nace esta discusión de lo malo que era la leche y entonces por qué seguimos tomándola y por qué no borramos de la faz de la tierra una cosa que dicen que contamina tanto, que también es un tema que no es cierto. O sea, contamina mucho más Elon Musk con 3 plantas de sus coches
que casi todos los establos de este continente, porque es una contaminación radioactiva, porque los desechos tienen otras características que pueden tranquilamente producir más contaminación más peligrosa que todos los establos del continente. Nada más por poner un ejemplo. Entonces 20 universidades de Europa se juntan y hacen un estudio desde dónde viene y empiezan a seguir. ¿Por qué somos la única especie que toma leche en edad adulta? Pues fueron y buscaron ahí en Egipto, en las pirámides, y encontraron en las vasijas que había residuos de productos lácteos. Y además, eso que dijimos, en esas momias que encontraron ahí de 6,000 años o de los años que daten, porque dependiendo de la excavación es la edad, pues sacaron ADN de los intestinos y ahí encontraron esa famosa enzima que es la lactasa. La lactasa es la enzima que la tenemos ya en el intestino de los humanos, que tomamos leche, y entonces esa es la capacidad biológica de poder consumir leche. No solamente en recién nacidos, sino también en edad adulta. La gente que deja de tomar leche sí pierde la capacidad, porque como decía mi maestra de anatomía, todo lo que no se usa se jode, se pudre y hasta se cae. Entonces, si el intestino no recibe lactosa, pues entonces se va apagando esa capacidad de digerir la leche. Bueno, aquí no lo vamos a poder ver, pero la diferencia entre las razas, especies, pues también tiene que ver cómo queremos o cómo crece una cría de elefante. Pues necesita una leche hiperconcentrada, porque si fuera en el volumen de un becerro, ¿cuántos litros de leche se toma un becerro? Pues entre 6 y 10 lo que les den, ¿no? Dependiendo del crecimiento, cómo lo tengan de cuidado, pues imagínense la proporción de leche que necesitarían darle una cría de elefante. Pues cientos de litros. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza es muy eficiente. Dice, no, pues yo para qué le doy agua, que al agua que se la tome ahí del charco o del manantial. Entonces, hiperconcentra la leche. Y entonces esas leches pueden tener 15% de grasa, pueden tener 30% de proteína, porque lo que hace es concentrarla. Igual una cría de una ballena, igual dependiendo de la especie. ¿Y por qué cambia, por ejemplo, la digestión de las leches también? Ahora seguramente que ustedes habrán escuchado que la leche de cabra y de oveja, pues son leches que se están usando en muchos países para hacer los suplementos para los niños. Porque la diferencia, o también han escuchado de la AA de la leche, ¿no?, que se está poniendo de moda. La doble caseína. Pues una modificación. Las cabras ya lo hacen de manera natural. Sus proteínas son más digestibles que las de la vaca. Pero eso es por la selección y porque los volúmenes que se han producido de leche en una vaca son diferentes a los de la cabra. Pero esas leches, por ejemplo, tienen menos alergias, tienen más grasa, las proteínas tienen más caseínas y no lactoalbúminas que tendrían la de la vaca. Aquí había una comparación maravillosa del contenido de las bebidas esas de semillas, que yo no les llamo leche. No les llamamos leche que hace 3 o 4 años que hicimos junto con algunas de las cooperativas y un par de diputados, antes de que agarraran la moda también contra la leche, porque ya ven, ahora los diputados lo que quieren es likes y compartir de sus redes. Entonces se vuelven populares en vez de hacer lo que les toca. Entonces, junto con un par de diputados hicimos una iniciativa para que se quitara la palabra leche de las bebidas que no son leche. Y entonces ese sería un ejemplo. Aquí, por ejemplo, está la soya. La leche de vaca tiene 8 gramos de proteína en un vaso de 250 mililitros, calorías 150, 8 gramos de lípidos, 300 miligramos de calcio, vitamina D tiene 120 unidades internacionales.
Comparada con la bebida de soya, 6 gramos de proteína, 100 calorías, 4 gramos de lípidos, o sea, les están cobrando al doble la mitad de nutrientes. Porque uno cuando compra un alimento, pues va y compra un nutriente, va a comprar un alimento. Entonces, ¿cuánto vale un litro de esos licuados de semillas? Como 40 pesos. O 50. Dependiendo, si entre más verde le pongan, más caro. Y entonces imagínense, además del rollo de la sustentabilidad, ¿de dónde viene la soya? Ah, pues hay que traerla de Argentina. Primero hay que sacarla en trailers a donde están los trenes, luego del tren a los puertos y luego tráetela en barco. Entonces, ¿qué sustentabilidad tiene esa semilla? Ninguna. Y entonces, pero además de que nos están dando agua, nos están dando la mitad de los nutrientes, pero además tiene una maravilla, que entre los componentes que se usan para que eso no se separe, ustedes hacen un licuado de semillas y eso a las media hora se empieza a separar, ¿no? Pues para que no se separe y siga ahí revuelto en un cartón o en un garrafón, pues resulta que le ponen un componente que tiene aluminio. Y entonces eso a la larga se puede acumular y es tóxico para el organismo. Entonces pagas el doble por un alimento con la mitad de la calidad que te tomas en un vaso de leche, pero además para que te envenene. O sea, te da 3 por 1. Y ahora sí, ¿cuáles son los mitos y leyendas contra el consumo de leche? El primero, si el colesterol sanguíneo es alto, debe reducir o dejar de consumir leche y productos lácteos. La realidad, en el tema ya dije una parte, pero por ejemplo el consumo de leche y productos lácteos disminuye la tensión arterial debido al calcio y aminoácidos como la caseína. La gente que va al gimnasio, entre otras cosas, la mitad que es basura, pero la otra mitad sí tienen efecto real, toman aminoácidos, entre ellos, por ejemplo, ácido nitroso. ¿Qué función tiene? Favorece la expansión, la flexibilidad de las arterias y que la sangre llegue a los músculos. Miren, ya para la bendición, como cuando yo voy a misa. Me la ahorré, ¿verdad? ¿Eso está en PDF? Sí, convertimos. Nada más aquí. No le hace así ya. Ya peinado con moño ya otro día. Entonces ahí tienen, mire, el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular 17% menor en individuos que consumen leche y productos lácteos respecto a los que consumen poca o no consumen leche. Eso no es una cosa que yo me haya inventado. Esto está sacado de revistas de cardiología. Y por ahí traen las fuentes, miren. Ahí ese, por ejemplo, es un autor de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha documentado también todos esos temas. ¿De dónde son las fuentes? Ahorita vamos a ver al final revistas de cardiología. Y además existe una de las cosas más famosas en el planeta. ¿Ustedes saben cuánta mantequilla comen los franceses? Un francés por lo menos se come 20 kilos de mantequilla al año. ¿Y saben cuál es el país que menos accidentes cerebrovasculares tiene de por lo menos de Europa? Pues Francia. Cerebrovasculares incluye desde ictus, infartos, embolias cerebrales. Pues es de los países que menos accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué nosotros? Y eso está documentado en la ciencia, Hubo hace 30 años, la ciencia reconoce sus errores, pero hace 30 años evaluaron en los gringos. Y entonces, pues la gente que come mucha carne, pero sí, bueno, pero los gringos se comen una hamburguesa con 8 torres de carne, no se paran ni para ir al baño casi, y entonces hasta en el supermercado van en sillitas, y luego se tragan un tarro de 4 litros de helado, hecho con grasa vegetal, con leche,
Nunca evaluaron esos componentes, pero dijeron, no, la grasa animal es el problema. Y fumaban además. Pero además se toman un 24 de cervezas desde el viernes hasta el domingo. Nunca se evaluaron todos esos otros factores de riesgo. Pero además había un grupo de científicos que eran líderes en el mundo en el estudio de las grasas. Y entonces dijeron, pues sí es cierto, son las grasas de origen animal. Y ustedes revisen cuándo nació la margarina. Pues más o menos hace 30, 40 años. Como un producto de respuesta a que la grasa de origen animal era la mala. Pero entonces empezaron a pasar esos 30, 40 años y llegamos más o menos hace 10 años que la ciencia decía, las cuentas no nos dan, porque ahí está la paradoja del croissant, como se llama en el ámbito de la cardiología. La paradoja es, pero si estos comen tanta mantequilla, ¿por qué no se mueren de infartos? Y los gringos siguen con el mismo rollo y todos se lo toman light, todo con margarina. Los helados son sin leche, pero entonces son de grasa vegetal. Grasa vegetal para todo. Pues no lo entendemos. A ver, otro clavado. Y obviamente hubo nuevos aparatos que nos empezaron a decir qué tipos de grasas. Y ustedes saquen la cuenta más o menos cuánto tenemos oyendo de los omegas 3 y omega 6 y todos esos rollos. Pues más o menos entre 10 y 15 años. Porque ahí empieza a haber evidencia de que los omegas no salen más que de los animales, Omegas 3 y omega 6 tiene la leche. Omega 3 y omega 6 tiene el hígado, tiene la carne, todas las grasas de origen animal tienen omegas 3 y omega 6. Y entonces justo ahí, otra vez, ¿cuándo se modificó, por ejemplo, el plato del buen comer de los gringos? El año pasado. ¿Y qué recomienda ahora? Proteína de origen animal. Bueno, pues si ustedes echan un diezmillo, la grasa está entreverada en la carne. No dice quítele la grasa, ¿verdad? No, porque está reconocido que las grasas de origen animal tienen esa función en la salud. Yo la ando moviendo acá. Ahora sí. El consumo, si quiero perder peso, debo dejar de consumir leche y sus derivados. Bueno, pues eso es otra de las grandes mentiras. Si ustedes, es más, ahora qué bueno que ya llegué en el tiempo de las modas. Pero, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de los kefires en los últimos 6 meses? El kefir. No, pues es el Cordero de Dios, eso, ¿verdad? Carísimo, ¿Cuánto cuesta hacerlo? Los búlgaros los teníamos hace 50 años en las casas de nuestras abuelas. Pues, ¿y cuánto cuesta hacerlo en su casa? Paciencia. Casi ni paciencia, porque con 8 horas que se le olvide ahí en la mesa la leche con poquitos búlgaros, queda hecha. El jocoque. En mi pueblo hay una cosa que se llama mantequilla agria. O sea, ahí está. ¿Por qué perder peso? Pues usted tómese un vaso de 200 mililitros de yogur en la mañana y a ver si le da hambre durante las siguientes 4 o 6 horas. Comparado con si se toma un café o una bebida de esas de semillas chafa. De ninguna manera, la nutrición es impresionante, diferente. Y entonces para la gente que es así repuesta como yo, pues ¿qué tiene más efecto? ¿Tomarse un vaso de yogur o tomarse una porquería de esas light? Pues de ninguna manera. O sea, en salud y en saciedad te ayuda más a eso que los nutriólogos o los gordólogos le dicen ansiedad por comer, ¿verdad? Pues ansiedad por comer te ayuda el yogur. ¿Cuánta proteína tiene un pedazo de queso? Muchísima proteína. Entonces, en salud, en saciedad, tiene mayor saciedad que consumir un producto de semillas que puede ser, la semilla que me digan, te da una subida de glucosa y luego una caída, y ahí es donde el cuerpo te vuelve a pedir alimento. Y entonces ahora buscas otra cosa light, pero light no quiere decir que no tenga azúcar. Azúcares enmascaradas, azúcares de otra manera, alcoholes, o sea,
Los edulcorantes pueden ser todas esas formas de presentación de darte un sabor dulce. Alcoholes que están disfrazados, pero te dan un sabor a dulce directos al hígado. Y entonces sumamos todas esas cosas artificiales y bueno, pues la gente tiene todos esos problemas de tener cirrosis, de tener hígado graso. Pues la gente consumiendo estos productos es uno de los mejores aliados para bajar los riesgos de ese tipo de enfermedades. El consumo puede provocar diabetes adquirida, pues bueno, ahí está. El riesgo de padecer diabetes 2 es un 67% menor en los individuos que consumen leche y sus derivados respecto a los que consumen poca leche o no consumen. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. La lactosa, tenemos dos vías de digerirla los humanos. Una con la lactasa en el intestino, pero otra es las bacterias. Así lo que pasa en el yogur ¿qué es lo que le da el sabor ácido? Que las bacterias se comen la lactosa y lo hacen ácido láctico. Pues en el intestino pasa exactamente lo mismo. Nuestras bacterias hacen que se digiera y además la lactosa, la parte que queda al final, termina digiriendo la lactosa y son dos azúcares sencillos, digamos. Entonces no te da el subidón de azúcar y la bajada. Y además, ¿cuánto tiene? Un litro de leche, ¿cuánto azúcar tiene? ¿Qué porcentaje tiene de lactosa la leche? 4.5%. Entre 4.8 y 5. ¿Eso cuánta azúcar sería en un litro? 48, 50 mililitros. Gramos. Ajá. 50 gramos. ¿Cuánto cabe en una cucharada? Como 12. ¿12 gramos? Sí. Bueno, si es una cafetera, sí. Pero una sopera, más o menos son los 40 gramos, 30 y tantos gramos. O sea, eso es cuánto tiene una bebida con azúcar. 3 veces. Una Coca-Cola tiene por lo menos el triple de eso. Una sola lata a 1 litro. Pues esa es la diferencia de lo que estamos hablando cuando decimos lo mala que es la leche, ¿no? Pues casi todo, no casi todo, todo se puede desmentir. El consumo de leche se ha asociado con el riesgo de padecer cáncer. El riesgo de padecer cáncer colorectal es un 26% inferior en los individuos que consumen leche y derivados lácteos. ¿Por qué? Porque precisamente esa digestión de las proteínas, particularmente de la leche, evita, o les dije de la lactoferrina al principio, ¿verdad? Cuando la empezamos a digerir, se forman compuestos que evitan el crecimiento del cáncer en el intestino. Aquí está medido 26%. El efecto anticancerígeno de la leche se atribuye al efecto protector del calcio, actividad del ácido linolénico conjugado. El linolénico conjugado es un ácido graso de la leche. Y es justo ahí empiezan, si nos imaginamos, los ácidos grasos se miden por número de unos átomos de carbono. Entonces, el linoleico es de los que empiezan a ser a partir de 26 ácidos grasos y ahí empiezan los omegas. La clasificación de los omegas 3 y omegas 6, ahí empiezan. Entonces, solo las grasas de origen animal tienen este tipo de ácidos grasos. Una grasa presente exclusivamente en productos derivados de rumiantes, vacas, ovejas, cabras. El consumo de leche provoca exceso de mucosidad y asma. Estudios ciegos donde el paciente no sabe si consume leche o un placebo indican que ni el aumento de mucosidad ni la incidencia de asma están asociados con el consumo de leche. Entonces eso no es cierto. La otra computadora. Ahora sí. La leche es responsable de gran parte de las alergias alimentarias. Bueno, pues eso lo dije también ya al principio. Hay una proporción de gente que sí, pero ahora tiene que ver, hay dos cosas que han provocado más o menos este desastre de las alergias. Uno es el cambio de hábitos alimenticios. Nosotros veníamos de una dieta que tenía carne en poca proporción, maíz, frijol, chile, calabaza, etcétera. Y cuando llegó el Tratado de Libre Comercio nos hicimos unos señorotes de las hamburguesas, ¿verdad?
Y entonces, además, pan, galletas hiperindustrializadas, esos almidones y azúcares industrializados han modificado la microbiota del intestino. Y entonces han matado a una gran parte de las bacterias buenas del intestino, y eso es lo que ha provocado que haya gente que se haya aumentado las alergias, por ejemplo, a la leche, porque no la puede digerir, porque matamos, les dije hace rato, digerimos por 2 vías la leche, una las bacterias y otra la lactasa. Entonces nos hemos cargado ya esas bacterias con estas dietas industrializadas. Por eso es antitolerante a la lactosa. Por eso es intolerante a la lactosa la gente. Sí, y otra parte a las proteínas. Sí está documentado, pero ustedes, si lo escuchan, por ejemplo, yo en mis primos que están empezando a tener hijos, al tercer día que fueron al pediatra, se inventan que el niño es intolerante a la lactosa. A ver las pruebas. No. Es que le di leche y se vomitó. No, pues eso lo hace una cría normalmente. Si le das 2 batidas, pues se va a vomitar. O sea, no necesita ser intolerante a la lactosa. Pero hay mucha gente que sin un diagnóstico, ya sin diagnóstico, la gente se volvió intolerante a la lactosa. Nomás porque se les ocurrió. No quiere decir que no haya una parte de las personas que sí sean intolerantes. La intolerancia tiene no solamente con la lactosa, sino las proteínas. Y esa gente sí puede tener muchísimos más problemas de incomodidad, diarreas, porque literalmente es una alergia en el intestino. Entonces es como si usted tuviera alergia a los mariscos, pues se puede poner hasta mal, le pueden salir ronchas, diarreas, vómitos, ¿no? Entonces una intolerancia está asociada también a proteínas, pero no es por causa de la leche. Una pequeña proporción de la gente es intolerante a la lactosa, pues ya lo dijimos ahí también. La lactosa, pero por ejemplo a esa gente si le da yogur, el yogur no tiene lactosa porque ya lo digirieron las bacterias. Si usted le da un queso seco, ya perdió la lactosa porque una parte se fermentó y otra se fue en el suero. Entonces, los quesos entre más secos tengan un grado de fermentación, se acaba la lactosa. Ahí sí, no tendrían intolerancia a las proteínas. Y no tendría las molestias que tiene la gente que es intolerante. Los únicos mamíferos que consumimos leche después de la lactancia materna, bueno, pues eso ya me eché un rollo como de 1 hora. O sea, lo desarrollamos más o menos hace 6.500 millones de años documentados, 9.000 años que desarrollamos esa capacidad. Así como por aquí venía un mapa, no sé si me... En la otra computadora. Tome leche. Para la memoria, ¿verdad? Miren, aquí está ese mapa. 8.500 años antes de Cristo, en África. Este es el continente africano. Ustedes han escuchado de las glaciaciones que permitieron que por aquí, por el Tacón de la Vaca, fue por donde entraron esos animales a Europa. Así que los europeos no tenían ninguno de esos animales hasta que llegaron de África. Y a partir de ahí hay unos estudios maravillosos, por ejemplo aquí, ahora ya casi todos conocemos las razas esas piemontés y la quianina, ¿no? Esas son las razas más viejas que hay en Europa, las 2 razas más viejas. Y entonces esa gente, ahora sí, ya con lo que venía aprendido de aquí, por eso los italianos son unos magos para la vendimia de los productos de origen animal, ¿no? El parmigiano lo han puesto en todos los mercados, el mozzarella, o sea, esos son los señores de las marcas, de lácteos y de productos derivados. Y entonces, ustedes se acuerdan que además hubo un imperio que fue el romano aquí, y que venían a invadir a los otros países de Europa. Y entonces esas invasiones lo que hace es pues que haya literalmente pues esos cruzamientos de personas. Y entonces genéticamente los españoles empiezan a tener, por la ocupación de los romanos, heredan genéticamente esa capacidad de la leche. Y vienen hace 500 años y causan lo que hicieron en esta parte del mundo, y entonces entre todas las enfermedades y calamidades, también la genética de poder digerir la leche. Entonces así fue como la humanidad
y particularmente porque los japoneses y los chinos, a esos casi nadie los ha invadido, sino ha sido porque se pelean entre ellos, pero es relativamente reciente el consumo de lácteos de esos dos, o del continente asiático en general, ¿no? Empiezan a moverse ellos en el consumo y ya saben lo que pasa con el cambio de precios, de mercados, todas esas cosas que pasan es, yo no sé, 10 años tendrá más o menos que empieza a hacerse ya como hábito el consumo de lácteos en el continente asiático. Y entonces así es como ocurre esa llegada de la capacidad biológica de poder consumir los lácteos en los humanos. ¿Hasta ahí alguna cosa en la que me haya equivocado, algún tema que quieran que veamos? ¿No? Y bueno, esta parte, siempre esa es una cosa que la gente que se dedica a la calidad de los alimentos y particularmente, seguramente que ustedes han escuchado esa frase famosa de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues en la calidad de la leche no se crea ni se destruye, solo se conserva. Y para eso inventamos estos cartones y la pasteurización. Si la leche es de buena calidad, es como tomar una foto, congelas esa calidad y la pones en un recipiente. Entonces, ¿por qué? Porque pasan cosas como esta. Ahí. ¿Por qué la leche que está en garrafones se echa a perder más fácil que la que está en esos cartones si no necesita refrigeración? Porque la leche no se extrae mediante una cirugía. Hay una rutina de ordeño, hay que lavar los equipos, hay que lavar las ubres, hay que hacerlo correctamente. Y entonces, de todas maneras, un animal vivo tiene una microbiota también en la ubre. Que así como me eché todo el rollo del intestino, en la ubre también hay un concierto de bacterias que ayudan a proteger a la ubre de las bacterias malas. Y entre ellas son lactobacilos. Y entonces esos lactobacilos, cuando tenemos leche pasteurizada, antes de eso, hervíamos la leche. Eso fue como el primer paso, además de que 1880, que es cuando el señor Louis Pasteur en Francia describe la pasteurización, pero antes nosotros, ¿cuál era la forma de conservar por lo menos 12 horas si no teníamos refrigeración? Pues hervirla. Pero al hervirla, pues ya sabemos lo que le pasaba. Primero se separaba la grasa, aunque teníamos un producto maravilloso que eran las natas. Pero el sabor de la leche también cambiaba, ¿no? Se pone más amarilla o café porque se carameliza precisamente la lactosa. O sea, cuando ustedes ponen azúcar a caramelizar para hacer un flan, pues eso pasa con esa temperatura, 100 grados durante varios minutos antes de que se tire en la estufa la leche. Y el vida se siente más delgado el sabor. Pues porque separa precisamente, no, la nata no solamente grasa, sino que hace una cosa de proteína también. Y entonces todas esas proteínas, ahorita hay una imagen ahí de que nos dice cómo está formada más o menos la leche. O sea, las proteínas no están disueltas en el agua, están suspendidas y por eso se pueden separar. Entonces ¿cómo cambiamos esa forma de la hervida? Pues desarrollamos equipos que nos permitían menor temperatura y más rápido. ¿Con qué? Con presión. Y entonces la leche pasteurizada 75 grados durante 15 segundos. ¿Cuánto dura una leche de garrafón? Pues 6, 7 días, 8, ¿no? Cuando es una buena leche de mucha calidad, pues 8, 9 días. Luego la ultrapasteurización, 145 grados por 3 segundos sin modificar las proteínas. Porque el tiempo del calor evita que se jodan las proteínas. Y luego tenemos la superpasteurización, 138 grados por... ahí me equivoqué, esos son 95 grados, la ultrapasteurización. 138 durante 2 segundos la ultrapasteurización.
Y bueno, aquí pueden ver en todas esas son revistas internacionales, científicas, tienen ahí todas lo que acabo de decir, pueden buscar esas referencias, son estudios científicos hechos con matemáticas y medidos, precisamente no es un rollo de una persona, ni que un lechero haya dicho que hacía bien o hacía mal todo lo que acabamos de decir. Y esta además tiene unas cosas ahí de cómo funcionan, este es un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, la leche al mezclarla con café. Y además también hablaba un poco, fue unos datos que usé para una charla con baristas de Guadalajara, porque estaban empezando a tener la moda de usar esas bebidas de semillas para los cafés, y se quejaban de por qué no podían tener una espuma buena como de la leche para el capuchino. Pues porque pues no hay manera de hacer espumar la soya, la avena, esas cosas, porque lo que se necesita, ahí ahorita vamos a ver, aquí miren, esa es una forma de cómo se estudia la leche, y entonces eso que ven ahí es una micela de caseína. Romper eso es lo que produce toda esa espuma. Es como cuando baten la clara del huevo. Romperla batir es una forma de romper la proteína y que entre aire. Entonces ustedes rompen la proteína y al batir entra aire y por eso se hace espuma. Y entonces ahí está. ¿Por qué no pueden tener espuma? Pues porque no tiene la capacidad, la grasa que tiene la leche. Si ustedes buscan los baristas en los últimos, por lo menos 10 años, los baristas que ganan los premios mundiales usan leche de búfala para los capuchinos, para que quede una espuma perfecta y que tiene una densidad y que se la puede casi cortar con un cuchillo a la espuma, que en un capuchino eso es la medida de saber lo bueno que es un capuchino, tiene que ver con cuánto dura la espuma y de qué duración tiene. Y ahora sí, mire, es lo que decía usted, la complejidad de la leche es que tiene los 3 estados de la materia. Alguno dice las minerales y la lactosa están en solución. Eso sería como si usted puede mezclar una cucharada de sal o de azúcar en agua y puede que no note si lo tiene o no. Y esa es una solución perfecta. Es una forma química de describir. Emulsión. Pues ustedes saben lo que hacen para poder producir una leche y que no se separe la grasa de esas, ¿verdad? ¿Qué hacemos para que no se separe la grasa en una leche ultrapasteurizada? Romper las gotitas de grasa. Porque si la dejamos en las cántaras, ¿y por qué se tiene que estar agitando en un tanque? Para que no se separe la grasa. Y en una cántara, si la dejamos 2 horas por lo menos, se sube la grasa. ¿Por qué? Porque mire, aquí está. Las proteínas son más pesadas que la grasa. Y entonces lo que hacen es subirla. Hacen que se suba la grasa por peso. Es como si usted mezcla agua y aceite. El agua sigue siendo más pesada que el aceite y se va hacia arriba. Pues exactamente eso pasaría. Las proteínas, hay una cosa que dicen los científicos, se llama tensión superficial. Es como esa fuerza que usted, si se avienta de panza a una alberca, se da un señor. Pues esa fuerza exactamente es la que provocaría que la grasa se vaya aquí arriba. Y entonces eso es, para poder tener estas leches, romper esas gotitas de grasa. Si pusiéramos atención, en este momento de la historia ya casi no ponemos atención en nada, pero usted puede ver en la superficie que hay gotitas de grasa. Y entonces, en estas leches, la gente dice que, no, pues esa no tiene grasa, no, porque se partió, se parte, se llama micronización. Esas gotitas las parte un aparato antes de pasteurizarla y entonces evita que se mezclen con las proteínas y que no se separe la grasa, porque entonces ya el peso evita que las proteínas la manden hacia la superficie. Y la suspensión, las proteínas en suspensión. ¿Cuántos hemos tomado una suspensión de una jarabe para la tos? Y las suspensiones, si no lo agitamos, se sienten los granulitos separados, ¿no? Pues en la leche no alcanzamos a sentir los granulitos, pero en esa forma están las proteínas en la leche. Suspensión.
Y entonces esa cosa, ahora juntamos estas tres y entonces se forma esa cosa entre las proteínas, la grasa, la lactosa, los minerales, está más o menos mezclado de manera natural. Y no alcanzamos a sentir porque se asocian. Y el ejemplo es, usted pone un cuajo en una leche y va a hacer que se separe y vuelve a ver esa separación. La gran parte de la lactosa se queda en el suero y todavía unas proteínas y solo separa la caseína. Y si se fija en la superficie del suero de la leche, ahí ve las gotitas de grasa tranquilamente, ¿no? Entonces es una forma práctica de entender esta forma de cómo se organiza la leche. Y bueno, ahí, si alguien quiere buscar más información, ahí hay muchas referencias científicas como esa de la paradoja del croissant. Ustedes pueden entrar a los datos epidemiológicos de Francia y van a ver el país que más mantequilla come, el país que menos se muere de infartos y accidentes cerebrovasculares. Pues yo hasta ahí me quedo. Si alguien tiene alguna duda o si dije alguna mentira también me la pueden reclamar. No haciendo daño, no. La grasa, la separación de la leche. No. Nomás que cambiaba el sabor y decíamos, se siente más ligera porque lleva proteínas también. Sí, tranquilamente, pero no 3 veces al día. Pero hay ejercicio. A ver, empezamos con la sesión de preguntas. No, nada más, sí mencionaste, pero creo que faltaría aclarar un poquito porque todavía hay la creencia de que se utilizan conservadores en el uso de la leche en capa. Nada más como aclaración, sí lo mencionaste. Sí. Yo en esta particularmente y de esta podría echarme un rollo más todavía, casi como la gente que ya entrega esos folletos bonitos donde está el sol y todos estamos a gusto, ¿no? Pero voy a decir también, cuando empecé dije que resolvía marcas como estas locales en un estado como Jalisco, que tanto los señores que usan corbata presumen como el primer productor nacional de leche, ¿no? Pero particularmente estos productos son los que han resuelto los asuntos de la lechería en otras partes del mundo. ¿Quién es el país que controla los precios del mundo de la leche? Nueva Zelanda. ¿Por qué? Pues porque los señores un día decidieron que todos se iban a poner de acuerdo y sus vacas no iban a ser de 600 kilos, sino que iban a producir sólidos, ¿no? Y además la figura de la cooperativa, ya dije. Pero ¿cómo está organizada la lechería de Nueva Zelanda? Una cooperativa, Fonterra. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que si hay un peso de ganancia, se reparte 1 centavo por los 100 socios o los que sean. A comparación de que si otra vez voy a deshuesar un poquito ese tema, pero si nosotros, como nos pasa con el petróleo, vendemos petróleo crudo y compramos ¿qué? Todos los derivados importados con precios de dólares. Entonces, ¿qué pasa con la lechería, particularmente de los Altos? La leche cruda. Pues están entregando el petróleo crudo y luego, fíjense bien, yo doy clases en Cualtos, pero ¿cuántas horas al día hay una retaíla de pipas llevando leche de los Altos a Guadalajara? Y en la tarde, camiones con un sellito de no me acuerdo qué color. Y entonces la gente que está produciendo esa leche va y compra esa leche envasada en la tarde. Y entonces, ¿qué necesita? Pues marcas locales. Ni siquiera esa leche la recogen en los Altos, va hasta la ciudad, le dan una pasteurizada, se las regresan en envases que ya tienen más fama y van y pagan cuánto de diferencia por esa misma leche. Bueno,
Que además, particularmente Natulex sabe que no, estos cartones son carísimos para conservar eso que dijimos. Tienen 3 capas, hay más o menos un monopolio también, porque pues los ricos conviven entre ricos. Entonces, tú me puedes pagar un contrato de adelantado de 1 año, yo te vendo a ti. Y entonces llegan pequeños productores, si quiero un camión de Tetra Pak, pues espérese para el año que entra. Entonces, pero la asociación de las cooperativas sí puede dar la fuerza para hacer esas compras. Y poco a poco, por eso sí es un gran ejemplo. Y luego ahora sí, si tuviéramos que ya deshuesar, hablamos de que tenía una importancia social, política, económica, pero ahora sí en la parte química. Porque esta leche ya no huele a leche, no huele a establo. ¿Por qué? Porque esa leche llega cruda. Primero, no se tiene todos los cuidados. Esa leche, ¿cómo es tratada la que se va a pasteurizar? Es casi quirúrgica, ustedes lo saben perfectamente. Un error de lavado de ubre, un error de lavado de la máquina dispara el recuento de bacterias, de células somáticas al 3er día. O sea, es un desastre. Si está bien cuidada, tiene unas características. Se cuida que nunca pase de 5 grados de temperatura para que las bacterias que ya dijimos que tiene de manera natural no crezcan más y no la acidifique. Si todo eso pasa correctamente, se van unas pipas frías hasta la ciudad, entra unos tanques, que es su primer paso. Y empieza primero la deodorización. Un chorro de vapor por a medias de esos tanques dando vueltas, y además ya sabemos la leche lo que es, lo maravillosa que es para absorber los sabores alrededor que tiene en el establo. Si el establo está mal lavado, va a oler, ya sabemos a qué. Si le damos cebollas a las vacas, la leche va a salir, todavía no sale con sabor a fresas si le damos fresas, pero sabemos cómo es de fácil que pasen todos los olores. Entonces no huele a establo la leche porque se deodoriza. ¿Con qué se deodoriza? Un vapor de agua caliente, agua perfectamente limpia, la leche está dando vueltas y los olores son ácidos grasos volátiles. O sea, huele. No necesitamos probarla, huele. Entonces ese vapor caliente se lleva los olores y ahora sí ya está deodorizada la leche. Paso número 2, hay establos que tienen 30 gramos, 35, pues tenemos un producto maravilloso que es la crema. Y entonces estandariza para que en la etiqueta tenemos una norma que nos dice cuántos gramos de grasa, proteína, lactosa. Y entonces la estandarización primera, grasa. Le dejamos 30 gramos. ¿Por qué pelean más las lecheras? Pues porque quieren que salga más crema. Entonces, pues estandariza 30 gramos y entonces ahora sí, esa es la siguiente. Tercer paso, micronización de la grasa. Lo que ya dijimos, para que la grasa no se separe, pasa por un aparato que microniza, rompe las gotitas de la grasa y entonces ahora sí, a la pasteurización. En ningún momento, cuando son leches como esta, cuando son leches, no hay ningún aditivo, excepto que, por ejemplo, estas, por la norma y porque son para consumo también de niños, se tienen que adicionar vitaminas. Eso sería lo único que se le adiciona, pero ya ven cuánto la gente gasta en andar comprando vitaminas, pues se las dan en la leche. ¿Por qué? Porque las vitaminas son muy susceptibles con el calor y se inactivan. Siguen estando, pero de una manera que ya no pueden absorberse por el intestino. Y entonces se agregan después de la pasteurización para que no se modifiquen por la pasteurización otra vez las vitaminas que se adicionan. Oye, ¿y si calentamos la leche no se van las vitaminas? Si la calienta para... Si ya después en la casa calienta uno la leche para el café o para tole o para chocolate, ya se van pues sí. Las sí se van. Si las vuelve a hervir, sí. Sí, bueno, a calentar Pero por ejemplo, si la hace con avena o si la hace con frutas, vuelven las vitaminas. O sea, si hay que... Pues sí. Tiene que tener un saborizante de fresa o de café. Pero si por ejemplo usted hace con una fruta, la mezcla y ya tiene otra vez vitaminas. Con una avena vuelve a tener vitaminas. Sí, sí. Gracias.
¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Nada más, entonces vaya, podemos, retomando el principio de la charla, me suena muy conocido el tema, ¿no? De las campañas que hubo en los 80 sobre todo, o sea, que nos tocó vivirlas, donde justamente fue como que todo lo que era producto de grasa animal, e incluso también contra el huevo, ¿no? Hubo una de que el huevo era malísimo, ¿no? Para todos, ¿no? Y vino ahora el posicionamiento de los azúcares, ¿no? Que ahora vivimos en la época del azúcar y nos venimos dando cuenta que hace más daño el azúcar que la grasa, ¿no? Entonces, básicamente, desde tu punto de vista, hay un componente no solamente económico, sino, o sea, no solamente nutricional, que es el que dejaron completamente de lado, sino que era una campaña económica, política. Totalmente, totalmente. O sea, nació todo un mercado nuevo y como esto que acabamos de ver, todos esos mitos contra la leche, por ejemplo, pues si buscamos, luego resulta que ese cómico hace comerciales para bebidas de semillas. Entonces, bueno, también ustedes pueden verlo en estas cosas cuando hay campañas tan dirigidas, siempre son auspiciadas por marcas que venden los otros productos. Entonces, pues a veces no sé si decirle competencia, porque por ejemplo hay una marca que ustedes conocen mucho que tiene etiqueta azul y una mariposita, que tienen una línea de productos lácteos y luego ya ahora la línea de bebidas vegetales. ¿Qué tienen las bebidas vegetales? Para esas grandes empresas no tienen que lidiar con los ganaderos. Tú compras un barco de soya, de avena, de lo que sea, lo firmas acá, lo mueles con agua y lo envasas y al mercado. Y no tienes que lidiar. Entonces, no te deshaces de una ala del mercado, pero tú mismo te creas, pues, para llenar otro hueco del mercado, ¿no? Y además eso, es un asunto totalmente empresarial. Pero particularmente en este estado, en esta región, pues es una región que ya dijimos todos los componentes, no es solamente, o sea, no es un magnate queriendo dinero, sino es una forma de vida de la región. Claro, sí, aquí no es la laguna. Sí, y la otra, bueno, es también dentro de estos productos lácteos, ¿no? Que les llaman, o productos a base de leche, ¿no? Porque ya han buscado como 20,000 maneras de hacerlo, ¿no? Pues ya, por ejemplo, aquí tenemos un producto que ya nomás se llama Nutri y ya le quitaron el otro, ¿no? Pero te siguen poniendo la vaquita en el establo, el solecito, la vaca, o sea, hay un gran engaño al consumidor. Yo muchas veces lo digo, no es culpa del jefe o la jefa de familia, que a lo mejor pues dentro del aprieto económico pues buscas algo y dices, pues esto es leche, ¿no? O los quesos, o los yogures que te venden de grandes marcas, ¿no? Que luego pues lees y... Es un atole de maicena frío. Ajá, sí, básicamente, ¿no? Azúcar y almidón. Almidón, muchos almidones. ¿Cuál sería tu perspectiva en cuanto a tus productos? ¿Qué nos podrías comentar, no? Primero, tenemos un problema serio de formación como consumidores. Entonces, no leemos las etiquetas, porque en la norma te obliga ya a leer, o sea, que en la etiqueta debe estar reportado. Si tiene almidón, debe de decir. Entonces, tenemos falta de formación como consumidores. Número 2, y más importante, es nuestra normatividad. No están cometiendo ningún delito, ¿eh? En la norma está que puede tener hasta máximo 65% o mínimo 65% de leche. Bueno, pues tenemos que, por ejemplo, los productores se tienen que involucrar en las normas. Porque no es en este país no está peleado, porque las normas, hay una comisión de normatividad y ellos se reúnen, quien se involucra participa y dice, póngale el 65, si hay gente que no sabe, por ejemplo, diputados que no estén formados en calidad de la leche, en química,
65, levanten la mano, como cuando uno compra cobijas en las fiestas de los pueblos. ¿Quién da más? Ah, sí, pues a favor. 35 te da un margenzote de ponerle almidón, ponerle grasa vegetal, que es más barata, le pones una mermelada que traes de otro país más barata y entonces te dio un 35 de margen de ganancia que no vendes como leche. Entonces, la normatividad es súper importante, que vayamos por la normatividad. Si yo voy a un mercado como el de Nueva Zelanda, no hay ninguna duda de que yo estoy comprando leche, queso, yogur, Si yo voy a Europa, ninguna duda de que si dice leche, es yogur, es queso, o sea, y luego eso también valdría la pena revisar la fuerza de esos mercados. O sea, vuelvo a poner Italia como un ejemplo porque sí, en el sector agroalimentario es una potencia. O sea, no tienen los pozos petroleros que tenemos nosotros, cae un presidente un día, al tercero otro, y el país sigue más o menos librándola. Bueno, más o menos, comparado con otros países europeos. Pero, ¿por qué? Porque tienen una industria alimentaria súper fuerte. ¿Cuántos, por ejemplo, ustedes vayan a los supermercados, cuántos quesos parmesanos se encuentran? De falsificación importantísima. En este país está permitido. Aunque ahora que se firmó el tratado, seguramente que eso nos va a dar un apretón de tuercas. Porque no puede ser parmesanos, así como tenemos una denominación de origen del tequila y el CRT da todas las luchas internacionales. Si alguien del CRT va a Timbuktu, no sé si existe ese país, seguramente no, pero encuentra en el supermercado una cosa que diga tequila, inmediatamente manda la foto para que revisen si está registrado, y si no, empieza un proceso legal. Y así deberían de empezar, y así empieza el parmesano, el mozzarella, todos los productos que tienen denominación de origen, así son. Entonces, normatividad es la primera herramienta para poder empezar a presionar por estas cosas. Y una última, perdón, ya estoy monopolizando, una última. Hay una problemática enorme en el sector que a lo mejor me gustaría que nos dieras tu punto de vista, ¿no? Que es la entrada de leches en polvo del extranjero. O sea, que, bueno, pues quitaron muchas normas de COFEPRIS, que ya vemos el problema que tenemos con el gusano gobernador, y ahora, ¿qué bronca trae la leche, aparte del problema económico al productor, al consumidor final? ¿Qué problema le trae esa importación de leche en polvo del extranjero? Miren, yo en eso tengo, o sea, no soy precisamente activista contra la leche en polvo. Lo que es cierto es, tenemos un problema de abasto. No producimos la leche que consumimos. Y no producimos la leche que consumimos es que sea de esta calidad. O sea, hay mucha leche que no cumple la norma y ustedes saben lo que pasa. Hay un mercado negro de esa leche. Y que se hace panela, se hace otros productos, y eso lo que hace es, se paga menor precio y luego eso se usa como presión para bajar la leche de calidad de precio también. Pero hay un desabasto para empezar de producción de la leche. 2, los precios internacionales, pues tendríamos que cerrar el país porque firmamos unos tratados. O sea, en la vida real eso es lo que pasa. Si nosotros cerramos un producto, mañana nos cierran que se exporten aguacates. Entonces hay una cosa de negociación de la que no solamente podemos decidir los que estamos involucrados en el sector lechero. O sea, o cerramos... Siempre es un problema usar ejemplos de países, pero yo sé que se asusta mucho la gente. Cerramos como Cuba, cerramos como Venezuela, cerramos y no sale ni entra nada, porque en cuanto firmamos un tratado, por ejemplo, Tetra Pak, ¿de dónde viene? O sea, el mercado internacional nos pone las manos en la puerta. No podemos cerrar para una cosa y para otra sí. Y además, en la gran mayoría también, lo tenemos que decir, mucha de la leche en polvo se restituye para programas sociales. Entonces, sabemos que mucha gente no tiene acceso a comprar ninguno de estos productos y se le da en los productos que ya sabemos. Entonces, número 3, yo personalmente no tengo documentado
que existan problemas. Nadie en ningún país quiere mandar una leche jodida, contaminada a otro país, porque eso es un problema internacional. O sea, en cuanto se detectara una contaminación, lo que sí quiero decir es que es cierto. Si ustedes revisan, ¿hace cuánto se aprobó la norma para leche en polvo en este país? No tiene más de 5 años. ¿Por qué? Porque no teníamos una norma para leche en polvo. Y entonces, lo que sí quiero decir de ejemplo de Estados Unidos, quien ha tenido alguna relación con hacer leche en polvo, pues son tanques grandototes con una temperatura que es muy fácil que se haga un grumito quemado en un tanque de secado de leche. Y entonces en la norma gringa, sí es cierto que esa leche para consumo animal, solamente por esas quemaduras de la leche. Nosotros no teníamos una norma, y entonces esa leche se podía usar para consumo humano. Pero no quiere decir que sea mala. Cumple perfectamente todas las normas de calidad, porque además, lo que sí es cierto es, como que en esa diapositiva que decía, la calidad de la leche no se crea ni se destruye. Si para hacer leche ultrapasteurizada, la calidad de la leche debe ser high, para hacer leche en polvo todavía un paso más. Porque en cuanto pasa la temperatura se te puede coagular y se acabó el proceso de la leche en polvo. Se te hace chongos. Entonces tiene que ser una leche, una de las pruebas de calidad es la prueba de estabilidad al calor. Entonces es súper, para poder hacer leche en polvo, es la leche así, non plus ultra de la calidad. Entonces, no cualquier leche se puede dar. Solo la de mayor calidad se puede hacer leche en polvo. Gracias. Sí. Esa prueba que acaba de decir es la prueba de alcohol que conocemos como productores. O estabilidad de calor. Tú sabes desde esa prueba si la vas a poder pasteurizar o si se te va a hacer chongos esa leche, se coagula con el calor. Cerramos la sesión de preguntas con usted. Yo, vale la pena preguntar si tiene planeado a nivel local o regional algún tipo de campañas justamente de esta información, ¿no? Por lo regular siempre los que estamos involucrados en el medio somos las personas que evidentemente nos queremos estar conociendo o sabiendo qué respuestas dar, pero sin embargo considero que vale la pena mucho, además de ser voceros, ver de qué manera podemos poner más fuerza para quitar estos mitos, ¿no? Es una carroza. Yo creo que cada que uno va al doctor con sus hijos, lo primero que te dicen es quitar la leche, elimina la leche, los nutriólogos eliminan la leche. Entonces es mucho lo que está fuera del mundo, que creo que si empezamos de manera local, digo yo, participando, ¿no? Evidentemente, pero creo que si ustedes ya tienen cierta formación, escuchar que hay muchas cooperativas, podríamos ir haciendo algo de manera regional, ¿no? Sí, de hecho, hace tiempo habíamos hablado con la gente de la SADET, precisamente para hacer ese tipo de campañas. Entonces sí tenemos pensado algo, eso es con lo que iniciamos, entonces ya nada más es como ir agarrando orden. Traemos todo un trabajo con el tema de la producción de leche primero, ahorita con toda la situación que hablábamos en el campo. Nosotros, por ejemplo, como cooperativa ya contamos con un laboratorio de control de calidad de leche que ha ayudado mucho a la zona, un laboratorio de diagnóstico veterinario, que vuelvo a decirlo, ahora ya los productores están más acostumbrados, porque siempre casi las cosas las hacemos por costumbres, ahora sí a analizar sangre o leche, excremento, para ahora sí identificar un problema y encontrar más rápido la solución. Con eso tenemos ya prácticamente 6 años, entonces hemos ido viendo cómo ha ido avanzando incluso hasta la forma de pensar de los productores. Entonces ahora tenemos que partir desde esto, que es con lo que estamos iniciando, y obviamente buscar todo el tema, como tú lo dijiste, de las cooperativas. Aquí está una persona de la Unión de Cooperativas de Consumo Alteñas, que es de 17 cooperativas de toda la zona de los Altos de Jalisco, una de Guanajuato. Acá está el presidente de la Unión de Cooperativas de Jalos, que son 3 y ahí que están en Jalos. Entonces, y los de la prensa, que quisimos, ¿cuántas personas pueden dejar sus actividades del día para poder venir a esta plática? Pues un reducido número de personas, pero todos podemos estarlo viendo en las redes sociales e informándonos. Entonces, es con el trabajo que estamos iniciando justo hoy en el Día Mundial de la Leche. Entonces, y además, yo sí diría que la gente, por ejemplo, que está aquí, pues te tienen que salir corriendo a ordeñar. Entonces,
Hay una cosa que es súper importante, que esas empresas grandotas, la diferencia es que tienen un departamento de mercadotecnia súper importante, fuerte, dedicado a hacer este tipo de promociones, ¿no? En la lechería, que es un tema que nos sigue fallando, y nos sigue fallando a nivel de todo tipo profesional también, ¿eh? O sea, ¿cómo va a ser posible que la gente, por ejemplo, miren, en China acaban de prohibir que la gente que no tiene formación vaya a decir barbaridades a las redes, ¿no? En esa red que es TikTok, que es la más penetrante de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque precisamente pasaba eso. Cualquiera que leía 3 líneas ya se sentía experto. Entonces, nosotros particularmente lo hablo desde agrónomos, biólogos, veterinarios, no somos capaces de defendernos de actores como ese, de cómicos, por no decir que payasos. No somos capaces de haber permeado precisamente qué es el bienestar animal. Y entonces nos vienen a decir cosas que son son un esperpento de información. Y en esta área pasa exactamente lo mismo. Como es un producto que consideramos commodity, que no hay que hacerle más promoción, pero es una batalla la que hay que dar con todos esos productos. Y no vean cuánto le va ganando en los supermercados y en las tiendas esos productos de semillas, pues es que nos están ganando. O sea, esa es la realidad. Por una sola cosa es no hacer campañas de promoción. O sea, nosotros como gente que hemos consumido leche toda la vida, no tenemos la duda a lo mejor, o sea, de los beneficios que tiene, lo sabrosa que es, que la quesadilla, nosotros no nos queda duda, pero hay mercados naciendo todos los días. Mercado es las nuevas generaciones, o sea, ustedes vayan a la prepa y hay chicos y chicas que ya toman esas cosas de semilla por moda. Revisen entre sus sobrinos, nietos, hay gente tomando esas cosas. Entonces, si ni siquiera en nuestras casas lo estamos haciendo, para afuera menos lo estamos comunicando. La comunicación es súper importante, súper importante. Parece lejano y nos parece que no es importante, pero nos están ganando por no comunicarlo. Y ustedes además, fíjense, ya no voy a echar más rollo, pero fíjense ustedes las grandes marcas, cómo empiezan a usar imágenes de gente, de productores locales. Nuestra leche sí es un producto justo. Y entonces la gente que de veras es la productora no lo comunica. Porque también nos han enseñado mal, como si fuera vergonzoso ser ranchero. O sea, ese es otro de nuestros problemas, ¿eh? Pero las grandes marcas lo están usando. Vean ustedes si no hay, ya aparece un señor con sombrero y entonces este producto, leche como el comercial de Danone, leche de productores. Y la de los de Jalos, de San Juan, de San Miguel, no es leche de productores. Entonces ahí es la comunicación en este momento de la historia, es una cosa súper importante y sí se tiene que profesionalizar. O sea, no hay manera de seguirse negando a que nos gane esa propaganda por la otra vía. Muchas gracias, doctor. Pues un aplauso al... Muchas gracias, doctor. Sabemos todo lo complicado que es acomodar tus agendas, cuadrar tus tiempos, pero lo pudimos hacer. Y muchas gracias por siempre estar colaborando con nosotros como cooperativas. A continuación vamos a invitarlos a hacer el brindis en conmemoración del Día Mundial de la Leche. Es un brindis con leche. Todos toman leche, ¿verdad? Sí. Bueno, eso va a ser ratito. Si nos ayuda, por favor, a entregarles su copa de leche. Si alguien nos ayuda a pasar por su copa de leche. Bueno, pues en este momento estamos transmitiendo desde la cooperativa Pedro Esqueda en San Juan de los Lagos y van a realizar el brindis de leche.
Hoy es el Día Mundial de la Leche y bueno, pues la cooperativa Pedro Esqueda, así es la manera en que lo están celebrando, van a realizar un brindis, pero hoy será con leche. Tráiganse a Nati acá adelante para que salgan lo del brindis, a ver. Nada más que no nos vaya a tumbar ahí el proyector. Véngase la vaca. Decir, Hasta los casos. No pasa nada. Bueno, pues aquí está la vaca de Natulac, una leche local ultra pasteurizada. Después de esta conferencia, yo creo que hemos aprendido mucho sobre el uso y el consumo de la leche de vaca. Y bueno, pues en este momento se va a realizar ya el brindis con leche, hoy en el Día Mundial de la Leche. Los invitamos a todos a ponerse de pie, por favor. Todos tienen ya su copa de leche. Acá nos falta, ahorita, a ver. Marlet, nos faltan unas copas acá adelante. Aquí tienes un vaso. Ándale. Ese es el de usted, doctor. Aquí ya estás. Yo no tomo leche, pero Oh. Pues justamente a partir del año 2001 fue cuando se empezó a conmemorar el Día Mundial de la Leche. Entonces hoy estamos a 25 años de conmemorar el Día Mundial de la Leche. Y pues así como desde Cooperativa de Consumo Agropecuario Pedro Esqueda en San Juan de los Lagos, con los diferentes líderes y productores de leche de toda la región de los Altos de Jalisco, al brindar vamos a decir sí a la leche. ¿Les parece? Sí. Entonces, 1, 2, 3. Sí a la leche. Salud. Y gracias a Natulec que nos trajo la leche también para el brindis. Entonces, aquí con nuestra amiga Nati. Pues muchas gracias. Ernesto, no sé si antes de cortar la transmisión quisieran, igual don Ezequiel, compartirnos los productos que tienen tanto en el chamacuero y lo que es de leche Natulec, por favor. Pásenle adelante, por favor. Gusto. Gracias. Ya para cerrar. Bueno, nosotros actualmente en el tema de, y como dijo el médico, ya tenemos como 10. ¿no? en el tema de leches tenemos en lo que es en envase de seco o que no va refrigerado, tenemos 4 tipos de leche, que es la entera, la semidescremada y la descremada. También tenemos la deslactosada en semidescremada, pero también manejamos localmente productos como es crema, quesos, queso fresco, quesos en adobera, queso para fundir, yogures, bolis, es lo que estamos trabajando ahorita localmente, ¿sí? Como para información, seguimos siendo proveedores por 13 años consecutivos de DIF Jalisco, partimos en todo el estado, también estamos en Baja California, y estamos en Pachuca también, ¿sí? Gracias por su aceptación. A ver acá, don Ezequiel. Aquí lo tengo. Se Sí, buenas tardes. Pues mi nombre es Ezequiel Gutiérrez y estamos emprendiendo, mi familia y yo, desde hace 2 años, el sacar un poquito de crema de nuestro producto para darle pues un valor agregado a nuestro producto y también queso fresco y más que nada pues para tener un producto de calidad, ¿verdad? Que tenga pues un buen sabor y todo para la población. Lo estamos vendiendo en Jalos, en San Juan, es donde lo estamos empezando a distribuir, entonces por ahí ya está también la marca registrada y está por ahí en algunas tiendas todo donde lo pueden consumir. Gracias.
Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Se integró René también, nuestro consejero de Cooperativa Pedro Esqueda, muchas gracias. Sabemos de todas las actividades que tenemos, que traemos, pero bueno, ahora nos llevamos el compromiso, pues ahora sí de compartir toda esta información que ya aprendimos. Digo, yo llevo ya 20 años de mi vida laboral en el tema de la leche y hoy aprendí nuevos datos que de pronto no conocía. Entonces ahora es tarea de nosotros llevarlo a todas las demás personas. Acuérdense que no hay mejor trabajo de comunicación que ese boca a boca con todos nuestros vecinos, con todos nuestros conocidos, y pues lo más importante, empezar a desmentir todo lo que se ha dicho sobre el consumo de la leche, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, esperemos que pasen muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias desde la Cooperativa Pedro Esqueda en la ciudad de San Juan de los Lagos. Para los que se acaban de conectar, hoy fue el Día Mundial de la Leche y la Cooperativa Pedro Esqueda lo celebró con un brindis de leche.